Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Ahora qué me dices? Pues como es una empresa que fabrica golosinas y productos azucarados, pues comparamos los betas del sector. Entonces, pues Sí, miramos la tablita al lado, profe. miramos la tablita al lado. ¿Y qué tenemos ahí? Es que no le doy. Ahí, pues, la única que sería como del sector de golosinas sería Nutresa. Entonces, con esa podemos calcular el beta sub cero. Ah, bueno, entonces aquí tenemos el sector de Profe, yo tengo golosinas, una preguntita. empresa. Entonces, esta sería la empresa objetivo. Juan Pablo, ¿tú habías levantado la mano? Sí, profe, sí la tenía levantada, es que tenía una preguntita. Eso que tú pusiste RM menos RF, no solamente, solo podemos poner RM, porque nos Claro, dice que es podemos la poner prima. RM. Lo que pasa es que Ah, aquí ok. atendí fue a esto. Mira que en esta ecuación RM menos Ujú. RF es la prima de riesgo del mercado y beta es el multiplicador o amplificador de esa prima. Ah, o Entonces, sea, cuando me digan prima de riesgo es RM menos RF. eso, prima de riesgo del mercado es Ok, RM, por eso le puse 6. Claro, si nosotros despejamos, pues RM sola sería 13, claro, claro. Empresa objetivo. ok, listo. Sí, correcto. Gracias. Vamos a hacer aquí entonces la empresa base. Copiar y vamos a copiarla aquí. Vamos a copiarla aquí. Entonces ponemos empresa base. Empresa base. Base. Y entonces en la empresa base sí que tenemos nosotros eh, unos daticos que están ahí. Unos daticos que están ahí. Ok, vamos. Entonces, ¿qué ponemos aquí, Giovanni? De red de Nutresa, que es 38%. 38%. Bueno, la tasa impositiva como se asume que es la misma, entonces 33. Colombia, sí. RF Y y RM, y esto también porque están en el mismo sector, ¿ok? Entonces, ¿con esto qué hacemos? ¿Para qué sacamos esto? para sacar el beta del sector, o sea, ¿Cómo el lo beta sub sacamos cero. entonces, Giovanni? Sería el Vamos a beta que poner tiene. beta sub cero. Ok. El problema es que no tenemos el beta. No tenemos el beta. ¿Cierto? El beta de la compañía no lo tenemos. El de Nutresa, Sí. ahí no está, profe. Sí, profe. No dice beta Ah, segundo. sí, está el beta de Nutresa. Entonces, listo. A ver. Eh, vamos a poner esto acá arriba. Entonces tenemos el beta de Nutresa que es ¿cuánto? 108. 108. 108 es el beta de Nutresa. Este no es por ciento. Entonces aquí tenemos que cambiar formato. Formato de celdas. Número. Aquí. Y ponemos 1,08. ¿Okay? Le ponemos los dos decimales. Perfecto. Y el beta sub cero, entonces ahorita sí lo podemos calcular, ¿correcto? Lo podemos calcular. ¿Cuánto sería el beta sub cero? Sería el B sub I, el 1.08 sobre, entre paréntesis, 1 más RD sobre 1 menos RD por la tasa impositiva. Por el, sí, 1 menos la tasa impositiva, que es 33, ¿ok? Listo, ya tenemos este valor de beta sub cero. ¿Ok? Entonces, este fue un valor calculado. Yo los valores calculados les pongo, los pongo azulitos y les vamos a colocar menos. Bueno, eso fue la empresa base. Entonces, con esto nosotros nos debemos parar acá y poner qué es lo que
Perdón, qué profe, ¿me calculamos? puede repetir? ¿Para qué calculamos este beta sub 0? Para luego calcular el costo capital propio de la empresa, el ¿De caso cuál? E. De caso de la empresa objetivo. Entonces aquí lo que le Sí, ponemos, señor. vamos a colocar este aquí, copiar, pegar, y aquí le ponemos igual o más este valor de acá. ¿Ok? Listo, ya tenemos el beta sub 0. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular beta, ¿ok? Copiar, pegar. ¿Cómo calculamos beta? Me dices. El beta sub 0 por 1 más la razón de endeudamiento sobre 1 menos la razón por 1 menos la tasa. Aquí hay un poco de errores. Vamos a ver. El primero, este de acá no va. Y este es un paréntesis. Ahora sí. Me dio. Profe, ¿me recuerdas teóricamente el beta de la empresa es el riesgo que? A ver, sí. El beta de la empresa realmente es el beta del capital de los accionistas de la empresa. El beta siempre representa el riesgo de una empresa frente al mercado. Ese es, frente al mercado. O sea, cuando uno tiene el beta, digámoslo así, espérate, a ver, vamos a ver si puedo explicarlo aquí. A mí me regalaron una tablet, vamos a ver si me funciona la tablet. A ver, ¿cómo es? ¿Dónde es que está entre estos números? Yo creo que es así. Y vamos a poner algunas cositas a ver si funciona esto. ¿Me funciona? Por favor, ¿dónde está esto? Aquí. Entonces, si nosotros, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo saco de aquí la pantalla? Espera un momentito, vamos a ver si... Es que ya sí. Vamos a poner más bien este aquí. Entonces vamos a poner acá. En este vamos a poner anotar. Bueno, cuando nosotros decimos que el beta es igual a la covarianza entre la empresa y el mercado sobre la varianza del mercado, esta es la definición de el beta. Resulta que el beta finalmente el beta es algo que se obtiene de esta manera. Si nosotros tenemos aquí R de la empresa, rendimiento de la empresa, y acá rendimiento del mercado, pues nosotros tenemos una serie de puntos por ahí y nosotros trazamos una línea así, que es la regresión lineal. Y esa regresión lineal tiene una pendiente y esa pendiente justamente es este beta. Por eso tiene el nombre de beta. ¿Y esa beta qué quiere decir? Que esta beta es la sensibilidad de la empresa o también el riesgo. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, está la línea muy acostada. Realmente la empresa tendría que subir bastante para que esto subiera un poquito o viceversa, bajar bastante para que para un poquito. Ese beta es muy bajito.
Pero podría ser que la línea estuviera muy pendiente. Entonces, esta tiene un beta grandísimo, con un poquito que se mueva aquí, se mueve mucho acá. Entonces, esa es la, digamos, la relación entre la variación del mercado y la variación de la empresa. Pero, digamos que cuando uno hace la regresión lineal, esto se llama los mínimos cuadrados ordinarios. Esto es una forma estadística de obtener esa regresión. Mínimos cuadrados ordinarios quiere que usted tiene aquí un poco de puntos. Acá son los puntos que usted tiene de las series, un poco de series y una serie de puntos donde todos los, digamos, periodos está poniendo la rentabilidad de mercado y la rentabilidad de empresa y pone el puntico. Y luego traza la línea que equidista de todos los puntos y eso se llama mínimos cuadrados ordinarios. Entonces hay una forma de hacerlo. Bien, estando ahí, ya uno puede deducir cuál es el beta de esto, que es este, y cuál es alfa. Alfa es esto. Ustedes recuerden que la expresión sería que la expresión de la línea recta es que la rentabilidad de la empresa va a ser igual a la rentabilidad a un alfa, mejor, más un beta rentabilidad del mercado. Esto es lo que nos dice acá. Entonces aquí está, este beta es la pendiente, este alfa es el intercepto, línea recta, puede llamar regresión lineal. Entonces aquí podemos ver que este beta es la sensibilidad, porque en esta ecuación, en la ecuación de acá, que es el CAPM, esta ecuación de acá, que es el CAPM, que fue la deducida por el señor Char, pues lo que nos dice es, mire, ya usted hizo esto, pero yo lo que le digo a usted es que este beta de aquí, ya no lo estoy multiplicando solamente por RM, sino por la prima de riesgo del mercado, que es toda esta. Entonces, usted es mucho más lógico hacerlo así, digamos, intuitivamente es mucho más lógico que si hay una prima de riesgo del mercado, pues yo tenga, si yo soy más riesgoso, pagar más prima, o si soy menos riesgoso, pagar menos prima. Eso es lo que dice este modelo del CAPM. Hay una rentabilidad libre de riesgo que es la que yo acepto porque me paguen siempre lo que yo espero sobre mi dinero. Lo que yo espero no, lo que se debe y me lo pagan exacto. Entonces, esta rentabilidad libre de riesgo en el caso colombiano es la de los TES, a 10 años. ¿Ok? ¿Se acuerdan que lo hicimos con Nutresa? Eso es. Entonces, conceptualmente, este beta representa ese riesgo frente al mercado. ¿Por qué? Por lo que se ve aquí. Aquí está la variación del mercado y aquí está la variación de la empresa. Entonces, esa relación de variaciones es lo que nos dice, porque variabilidad es riesgo y riesgo frente al mercado es lo que nos dice esto, ¿vale? Eso es. Entonces, ese beta. Ahora, si uno quiere tener la variación de la total, pues uno sencillamente tiene sigma. Entonces, cuando uno tiene sigma de la empresa, el sigma de la empresa es la variación total, sigma de la empresa. Este sería el riesgo de la empresa o la variación total. Per se, cuando yo ya la meto en esta ecuación, entonces la estoy relacionando al mercado, la covarianza entre la empresa y el mercado sobre la variabilidad del mercado. Fíjense esto, haga de cuenta que usted va de noche en un jet ski, o sea, en el lago Calima está en un jet ski y usted tiene un chaleco reflectivo y alguien está mirando que allá va una persona y entonces empieza a mirar cómo esa persona va a mucha velocidad, pero también, digamos que verticalmente da unos saltos como de 1,5 metros. Entonces dice, la persona debe estar, pero será un pez porque tiene mucha velocidad, está nadando, posiblemente estilo mariposa, pero salta 1,5 metros, saca todo el cuerpo, qué barbaridad. Pero cuando la enfoca con un foco se da cuenta que no, que la persona frente al jet ski tiene un poquito de movimiento, apenas como unos 50 centímetros o 20, se para amortiguar el golpe. Entonces, verticalmente no tiene 1,5 metros, sino que tiene solo 20 centímetros. Entonces, frente al jet ski, el movimiento apenas es de 0 a 20, Frente al observador quieto, el movimiento es de 1,50 hacia arriba, ¿ok? Y obviamente también horizontalmente ve un movimiento muy rápido, pero cuando ve que horizontalmente no se desplaza frente al jet ski, ese es 0. Entonces, eso es, le estoy quitando aquí el movimiento del jet ski, se lo estoy quitando al movimiento del 1,50 y me queda apenas el movimiento 30. Eso es lo que quiere decir este beta. ¿Ok? Este beta aquí quiere decir eso. Entonces, esa es la relación. Ahora, ¿qué sucede?
que también la teoría nos dice un momentico, es que ese beta tiene dos componentes. Tiene un beta sub cero, que es el del sector, por la naturaleza del sector, y tiene otro en donde está influido por el endeudamiento. Entonces, si hay un mayor endeudamiento, ¿qué pasa? Este numerador sube y este denominador baja. Entonces, esto se vuelve una fracción que va subiendo más que proporcionalmente. Si esto fuera cero, todo esto se anula y me queda que beta igual a beta sub 0 por 1, o sea, beta igual a beta sub 0. O sea, digamos, la variabilidad de la rentabilidad que espera y que recibe el accionista es una variabilidad más igualita a la que le da la utilidad operativa, o sea, la que le da las operaciones como tal, que esas no tienen el efecto financiero. Pero en la medida en la que se endeuda la empresa, esta variabilidad se vuelve más grande. Y eso lo vimos nosotros en un ejercicio donde nosotros establecíamos que el ROE tiene mayor variabilidad en la medida que hay más deuda. ¿Ok? Eso es lo que dice. No sé, Juan Pablo, si eso es, sí, más o menos me hice entender o no. Sí, profe. Sí, sí, sí. Súper. Bueno, eso es. Bueno, para borrar todo esto, pues yo no sé cómo lo borramos. Borrar todo, borrar todos los dibujos. Listo, ya, lo borramos, eso es. Bueno, eso era lo que les quería decir. Y la verdad es que es interesante. Ustedes se van a topar más adelante con esto y conceptualmente es fundamental, o sea, es fundamental este modelito y por lo tanto, pues digamos, tenerlo desde ahora listo me parece que es una ventaja. Nosotros lo introducimos fundamentalmente porque estamos en un aspecto de trabajo de valor, sobre el valor de la empresa. Obviamente, si nosotros introducimos valor, tenemos que introducir riesgo. Realmente este modelo de CAPM pues es genial. Siempre ha habido esfuerzos por concatenar rentabilidad y riesgo. Ustedes ven que este riesgo aquí aquí está metido el riesgo y aquí está la rentabilidad, de manera que esto es, digamos, importantísimo. Premio Nobel, por lo menos, este modelo, ¿vale? Muy bien, eso sería este caso. Y vamos a hacer uno que me parece interesantísimo, que es el que sigue allí. Vamos a generar una hoja nueva. Vamos a sacar este ejercicio que está aquí. No, este no es donde. Lo tenemos acá, perdón, lo tenemos aquí. Este que me dice la empresa de su amigo Eloy Rico. Ese, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo aquí donde estamos y lo ponemos acá. Vayan pensándolo, a ver quién me ayuda. Déjenme voy por un tintico porque ahora es todo lo contrario. Es que tuve reunión desde por la mañana y no alcancé a desayunar. Voy por algo, déjenme 2 minuticos, por favor. Y ustedes van pensando y ya vengo. Vale, vamos a... pero ¿por qué se me fue el video? Bueno, no importa. Muy bien, entonces estamos acá. Yo creo que tengo la cámara. Vamos a eso. Otra vez, iniciar video. Se apagó sola, pero bueno, no quiere iniciar. Ya sé qué pasó. Ya sé. Sí, es que como los puertos tengo pocos puertos, listo. Bueno, ya lo miraron. Qué pena, muchas gracias por la espera, pero vamos a ver si lo tenemos. Si quieren, lo voy resolviendo y ustedes pueden preguntar. Pero el equivalente en la empresa de su amigo. No hay problema. En este no hay mayor problema. La tasa promedio, calcula el coeficiente beta de la empresa. No es. Es que cuando uno, pero es que con ustedes no va todavía, sí. Cuando uno va a valorar la empresa, puede valorar los activos o puede valorar el capital de los accionistas. Entonces, digamos, en el caso pasado, vamos a verlo acá, en el caso pasado,
nosotros estábamos valorando el capital de los accionistas con el CAPM. Esto es lo que significa valorar el capital de los accionistas con este CAPM. Si vamos a valorar los activos, tenemos que tener el WACC. Pues que este nos sirve para el WACC y luego, ¿qué le decimos en un año para calcular el EVA? Decimos, ¿cuántos son los activos? X. ¿Cuánto es el WACC? Y. Multiplicamos X por Y eso nos da lo que los activos deberían de haber producido ese año. Porque estamos hablando de los activos. Cuando hablamos de capital de los accionistas es caso E. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace. Aquí voy a poner los daticos y entonces ustedes me van, luego alguien me ayuda a resolverlo. Dice, el RD, como siempre, RD vale 54%. Luego, la tasa de impuesto es 34%. Entonces, 34%. Luego, el coeficiente beta del sector de la economía, cuando dice beta del sector, es beta sectorial, o sea, el beta sub 0. Beta sub 0. Beta sub 0 es 0.56. Luego tenemos la rentabilidad del mercado de capitales, R sub M, que es 30%. Luego tenemos la rentabilidad libre de riesgo, que es 7%. Y luego tenemos que la tasa promedio que paga por sus deudas es 15%. Eso lo llamamos K sub D. K sub D, 15%. Entonces, claro, aquí la cuestión es bastante sencilla porque ya nosotros hemos trabajado con todo esto. Aquí vamos a ponerle esta cosa así, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos un poquito acá. Y aquí tenemos estos valores. Entonces, vamos a traer las fórmulas como siempre para tenerlas ahí, que puedan servir de repaso. Y vamos a colocar las fórmulas aquí. Entonces, yo voy a traer las fórmulas de este, beta, este y este. Copiar. Vamos a copiarla aquí. Pegar. Entonces, fíjense que lo último que vamos a hacer es hallar el WACC. Lo primero que vamos a hacer es hallar el beta sub 0, luego el K sub E y luego el WACC en ese orden. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues muy sencillo. Vamos a tener acá el beta de la empresa. Tenemos el beta sub 0. Vamos a calcular el beta de la empresa. Luego vamos a calcular el K sub E. Luego vamos a calcular el WACC. Ahí no hubo problema. Ya lo tenemos todo listo. De manera que este beta, aquí tendríamos, el beta sería beta sub 0, que lo tenemos acá, multiplicado por, abre paréntesis, 1 más RD, que está aquí. Esto lo dividimos entre 1 menos RD. Y todo eso lo multiplicamos por 1 menos T. Aquí está la tasa de impuestos. Listo. Esto me da 0.99. El beta sub 0, 0.56. El beta, 0.59. ¿Cuánto me hubiera dado el beta si la deuda hubiera sido 0? ¿Cuánto me hubiera dado? ¿Ah? Lo mismo que el beta sub 0, ¿no, profe? Lo mismo que el beta sub 0. Aquí me dio más porque hay deuda. ¿En qué momento el beta es menor que el beta sub 0? ¿En qué momento? En ninguno. Por la fórmula. Tendría que tener T mayor que el 100% o RD mayor que el 100%. Y eso nunca se da. Entonces, lo máximo o lo mínimo que puede tener como valor beta es el beta sub 0 y ahí va aumentando. Ahora, K sub E, pues es RF, aquí está, más, abre paréntesis, RM menos RF, y todo esto multiplicado por beta, por el beta de la empresa, ¿ok? Y el WACC entonces sería más K sub E, que es este, por, abre paréntesis, 1 menos RD, porque 1 menos RD es la fracción de capital propio.
más K sub D, que es este, por, abre paréntesis, 1 menos T, por RD, que es la fracción de deuda. Listo. Esto es. Entonces vamos a colocar aquí esto así. Y vamos a colocarle aquí. Y listo. Y aquí tenemos el valor del WACC, que era el que nos estaban pidiendo. Listo, ya tenemos ese. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Qué pena, pero vamos a pasar boquita aquí. Bueno, pregunta, no pregunta. Listo. ¿Cuánto te dio el WACC? Qué pena. Ah, ya. Sí, no te dio igual. 1908. Thank you. Muy bien. ¿Vale? Eso es. Bueno, listo. Sobre esto ya tenemos, sobre estructura de capital, yo creo que ya está. Voy sencillamente a repasar porque aquí ya vimos los cálculos de WACC. Voy a ir guardando. Entonces, en ese caso, perdón, en ese caso, los activos de la empresa deberían rentar como mínimo 19%. Exactamente. Exactamente. Deberían rentar como mínimo eso que aparece ahí, 19%. Y el capital de los accionistas debería rentar por lo mínimo, como mínimo, ¿cuánto? Ahí está, no me acuerdo cuánto nos dio el caso E. 29.86. Eso, fíjense que él renta más porque, claro, es más riesgoso. Es más riesgoso. Estoy aquí en clases. Aquí. Vamos a poner esto como un libro de Excel. Vamos a ponerle esto a ejercicios. Repaso. CL13. Bueno, muy bien. Lo que teníamos nosotros acá en esto de estructura de capital y lo repasamos era esta parte que estaba aquí. Ya habiendo, pero estos son los que no están resueltos. Vamos a ver, aquí tenemos, yo donde los anoté. Aquí están. 1, 6, 7, 8, 9, 11. El 10 también, ¿no? El 11, creo que no lo hicimos. Sí, 11, 12, 13. Sí, todos lo hicimos. 10, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, están hechos todos. Pero entonces vamos a sacar el de la solución. Vamos a sacar el de la solución. Ya estos están hechos todos. Póngalo acá. Voy a buscarme el de la solución. Estructura de capital, que están resueltos. Solo con el ánimo de repasar para acordarnos de esta parte. Bueno, aquí hicimos algo parecido al problema de hoy, que fue encontrar cuál era el beta sub cero de una serie de sectores que correspondían a estos, de manera que Giovanni lo hizo muy bien, de manera que esto estaba fresco en la memoria. Y aquí viene ya la estructura de capital. En la estructura de capital uno lo que hace es sensibilizar el WACC a los diferentes niveles de RD, de razón de deuda. Y entonces uno tiene que empezar por la fórmula de encontrar cuál es el beta sub cero. Con ese beta a los diferentes niveles de RD va calculando cuál es el beta. Con esos diferentes valores de beta calcula los diferentes valores de K sub E. Con los diferentes valores de K sub E calcula el WACC. En este caso, pues nos dio mínimo aquí en el comienzo, pero hay otros valores donde nos da un óptimo diferente. ¿Qué es lo normal? Lo normal porque digamos que aparece, en este caso creo que aquí los dibujé todos, aparece el WACC como un promedio ponderado entre el K sub D por 1 menos T y el K sub E. Y esto es lo normal. El K sub D realmente al comienzo es muy plano y después va subiendo porque va aumentando el riesgo. ¿Alguien me puede decir por qué en la medida que se endeuda la empresa aumenta el riesgo? ¿Se acuerdan de eso? Aumenta el riesgo financiero de la empresa. De hecho, en el modelo CAPM está muy bien expresado esto, y esto es una consecuencia de que aumenta el beta con RD, por lo tanto aumenta el K sub D, o sea, lo que vengan a los accionistas, entre más endeudada esté la empresa, va siendo cada vez más grande.
pero también el caso E. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que el caso D tenga ese incremento? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que dice allí? Que ¿por qué este al principio es planito y luego se dispara? ¿Se acuerdan? La razón es porque al comienzo, digamos que no hay mucha posibilidad de que la empresa no honre sus deudas. Pero en la medida que la empresa va teniendo más deudas, claro, se va haciendo más difícil concatenar todo el pago de las deudas. Pero bueno, eso más o menos se maneja y puede inclusive venir la posibilidad de tener algún retraso en el pago en algún momento, pero no llegar hasta las dificultades financieras. Dificultades financieras se entienden cuando la empresa no tiene dinero para pagar y es bastante o es dilatado en el tiempo. De las dificultades financieras viene la quiebra. Una empresa que entra en dificultades financieras puede estar prácticamente en términos de quiebra cuando declara un concordato. Un concordato significa que ella lo ha pedido o sus acreedores lo han pedido y entran a dominar la empresa los acreedores y deciden qué hacer con ella. Ya están en concordato, entonces empiezan a tratar de recuperarla y que siga operando, y cuando ya está operando en pleno y vuelve a su normalidad, pues la vuelven a entregar a los dueños. O dicen no es viable y la van a liquidar. Y en la liquidación, entonces, pierde todo el mundo. No rescatan los acreedores todo su dinero, en fin, pierde todo el mundo. Eso es lo que sucede aquí. Cuando aparece ese fenómeno de la quiebra como una probabilidad, baja pero probabilidad, entonces empieza a tener que pagar más por sus créditos esa empresa, ya que eso es lo que motiva a los acreedores a poner su dinero ahí. Y cuando estoy hablando de acreedores, estoy hablando de bancos, de tenedores de bonos y también los otros, los proveedores, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que esto al comienzo sea prácticamente plano y después vaya subiéndose, ¿ok? Ahora, esta curva también se le puede aplicar un CAPM. También se le puede aplicar un CAPM a la curva. Pero normalmente uno la toma es de la historia. Y de la historia la puede tomar, ¿por qué? Porque uno puede generar funciones con apenas 2 punticos. Si tiene más, cuando la empresa estaba muy poco endeudada, ¿cuánto valía en la tasa de interés? Y cuando estaba muy endeudada, ¿cuánto valía? Y uno con esos punticos puede generar una ecuación que sea exponencial, una función exponencial. Por aquí tengo alguna función, creo que esta es. ¿Sí o no? No, todavía no aquí, pero aquí ya la tengo. Aquí está. Esto es una función exponencial que me dice que el casus D pues va por aquí y luego se va a despegar. Se va a despegar. Eso es una función exponencial. Esta, por ejemplo. Entonces estas funciones las puse ahí porque después cuando ya uno de lleno esté trabajando la estructura de capital en un curso fundamentalmente de financiación, pues hace investigación de empresas y lo que tiene que irse es a la historia de las empresas, y en la historia de las empresas se va a encontrar con estos datos, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces vamos a continuar con... Profe, todo bien. Dime. Bien, vamos a continuar con otros ejercicios. Entonces, tenemos aquí ejercicios de apalancamientos. Vamos a ir a la unidad o al módulo, el módulo 7, y vamos a ver los ejercicios propuestos que teníamos
en qué teníamos en esos ejercicios propuestos. Aquí está sesión 7. Y miremos a ver qué hay ahí interesante para que no hayamos resuelto para hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí está. Ejercicios de repaso enunciados. Vamos a trabajar con esto. Ya tenemos lo del WACC y la estructura de capital, ¿ok? Valor y múltiplos, vamos a ver qué tenemos acá. ¿Será que está afuera? No, no estaba. Aquí dice valor por múltiplos. Bueno, de pronto sí hay. A ver, estos. ¿Qué pasó? Aquí, no, estaban propuestos. Aquí, creo que esto los hicimos también. Creo que esto los hicimos. Sí, están todos hechos. Fíjense que en este caso, nosotros tenemos también una casus D que lo pusimos exponencial. Aquí lo que hicimos fue valoración por múltiplos, pero este no. Valoración por múltiplos está aquí. Primero los indicadores de valor, eso ya lo hicimos. Los indicadores de valor, pues que están acá, son sus respectivas, digamos, ecuaciones que hay allí. Y todos, es como una muestra de qué son. Uno podría mirar esto comparativamente con otras empresas o mirar esto a lo largo del tiempo. Esos análisis, pues ya vimos cómo se hacían en el primer módulo. Luego en la evaluación por múltiplos lo que hicimos fue encontrar unos múltiplos que normalmente se toman como bases o bases de comparación para valorar. Y esos múltiplos, pues aquí pusimos los más comunes, que son valor de los activos a precios de mercado o enterprise value sobre ventas, enterprise value sobre EBITDA, enterprise value sobre NOPAT y enterprise value sobre EBITDA. Y luego la razón RPG, que ya es sobre la acción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos que hay empresas del sector que cotizan en bolsa y de las cuales tenemos el número de acciones en circulación y la utilidad por acción. Entonces, nosotros con el número de acciones y la utilidad sacamos el equity, que es patrimonio a precios de mercado. Al equity le sumamos la deuda y obtenemos el valor de la empresa. Ahí está. Entonces, todos los valores de las empresas y eso a precios de mercado del enterprise value, menos cuál, la empresa que no cotiza en bolsa. Entonces, queremos sacar ese precio. Entonces, lo que hacemos es que, como ventas, EBITDA, NOPAT y EBITDA, sí se le pueden sacar a esta empresa, pues estas razones que las tomamos para las 3 empresas base, luego se la aplicamos a la empresa con las ventas de la empresa normal. Por ejemplo, esta tiene este valor de aquí por el valor de las ventas. Todo así. Luego en el otro tendríamos, por ejemplo, sobre EBITDA, tenemos el valor que nos dio acá en esta tabla multiplicado por el valor de EBITDA de la empresa que estamos estudiando. Entonces ya aquí nos da los valores estimados por esos múltiplos. Bueno, sacamos, ya ahí podemos ver lo que queramos, máximo, mínimo o promedio de todo. Y al final nos quedamos con que el promedio de la empresa es 157.000 millones con un mínimo de 114.000 y un máximo de 231. Ahí sacamos los extremos, los quitamos. A veces se usa eso porque son demasiado atípicos. Ahora, cuando queremos hallar el valor del equity, o sea, el valor de patrimonio a precios de mercado, lo que hacemos es sencillamente quitarle el valor de la deuda a cada uno de los valores de acá. Se lo quitamos. Y eso nos da el precio del equity. Eso es lo que podemos hacer. ¿Ok? Eso lo hicimos para, digamos, que es lo más común, tener todas las empresas que cotizan en bolsa en el sector y luego despejarla. Y aún lo podemos hacer con empresas extranjeras. Yo les decía que pues hay una tesis que estamos haciendo y no se encontraban empresas que cotizaban en bolsa de ese sector. Entonces tomamos las empresas extranjeras más grandes y lo hicimos y se puede hacer perfectamente. Luego uno puede hacerlo con una empresa líder o sea, con la que quiera
digamos, compararse y también hacer la valoración, o porque esa empresa ha sido vendida en parte o en todo últimamente, entonces nosotros podemos tener el enterprise value ahí fácilmente. Y es lo mismo, pero solamente con una empresa. Aquí lo que hicimos fue sacar los promedios de 2 años solamente para ser un poco más, digamos, precisos, pero podemos haberlo hecho con 1 año. Dime, Juan Pablo. Sí, profe, una pregunta. ¿Me puede recordar qué es el NOPAT como la interpretación? Yo sé cómo se calcula, que es multiplicar el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos, pero no sé bien qué es la interpretación. Eso tiene que ver con el flujo de caja, ¿cierto? ¿El NOPAT? No. Ya te digo. A ver, el EBIT es la utilidad operativa. Entonces, lo que tú dices del flujo de caja, porque es más fácil entender esta parte, es el EBITDA. El EBITDA, lo que hace uno con el EBITDA es coger la utilidad operativa y le suma la depreciación. Porque la depreciación es una partida que solamente se pone allí porque digamos, es un costo, pero es un costo que no representa un egreso en ese momento. Por ejemplo, compra uno computadores. Los computadores tienen una vida útil contable de 3 años. Cada computador vale 3 millones. El primer año dice, ya se me gastó 1 millón, el segundo otro y el tercero otro. Ese millón que se gastó en el primer año, para las cuentas de ese primer año hay que llevarlo a costos. Entonces, la utilidad operativa, la utilidad o el EBIT, la utilidad operativa, tiene ese efecto. Se le ha quitado a todos los ingresos ese costo. Pero a la gente le gusta, así como cuando uno hace flujo de caja, cuando ustedes vean proyectos, uno va a tener que la utilidad neta del proyecto hay que sumarle todo lo que no fue erogación de verdad y hay que restarle todo lo que fue erogación y que no estuvo allí. Aquí también hay que hacer ese ajuste, pero ese ajuste es muy sencillo porque en estas cuentas lo único que no representa erogación del año es la depreciación. La depreciación es una partida que se le concede a la empresa para que la deduzca como un costo, pero esa depreciación realmente la empresa ya la pagó. ¿Cuándo la pagó? Cuando compró el activo. Pero cuando compró el activo no le dicen, usted gastó 1.000 millones en ese activo. No, usted tiene un activo de 1.000 millones, está nuevecito, pues déjelo ahí. Cuando vaya gastando le voy a ir concediendo esto. Entonces, por eso dicen digamos, para hacer gerencia, pues se dice, mira, a mí me interesa mucho es el flujo de caja, lo que nos deja cash, pues para saber, porque recuerden, hay una premisa que ni siquiera es de los textos, sino que la aprendió un amigo empresario, y él dice, uno crea una empresa por el BPN, por la riqueza que genera, pero uno quiebra la empresa por flujo de caja. Si uno en un momento dado la empresa se queda sin caja y no tiene cómo pagar y no tiene cómo reestructurar la deuda, se fue. Y hay muchas reestructuraciones de deuda. Ustedes van a ver también algo, algo que se llama evaluación y reestructuración de empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, Propal. Yo trabajé en Propal y luego me fui para la universidad y al poquito tiempo la empresa prácticamente estaba quebrada. No me fui porque estuviera quebrada, ni quebró porque yo me fui. Pero la verdad es que la empresa estaba quebrada, era una empresa internacional, de International Paper, y ellos hicieron una valoración de la empresa como 5 años antes de que quebrara y decidieron que esa empresa iba a ser una empresa que les estaba consumiendo dinero porque el flujo de caja les iba a dar negativo por 8 años a los accionistas. Entonces dije, no podemos hacer eso, no tenemos para prestar más, no me prestan más dinero y no queremos poner más. Entonces la entregaron a una entidad de beneficencia que a su vez, en concordancia con la FES, que era otra entidad sin ánimo de lucro en Cali, ya no está, ya desapareció. A ver, la subastaron y en esa subasta se la ganó Carvajal. Después hoy Propal se llama Carvajal, Pulpa y Papel, pero esa es la anterior Propal. Pero estando en los primeros de Carvajal, claro, ellos tomaron una empresa que había sido desechada, que tenía problemas financieros, pero que se podía salir y ellos dijeron que sale. Pero también es cierto que la operación, ellos tenían una operación diferente, estaban en el papel, pero la operación de ellos era diferente. Yo recuerdo, ellos tenían, por ejemplo, alguien me decía, yo conocía el sector, trabajé en algún tiempo en Propal,
Entonces, cuando estaban aquí en la universidad, muchos estudiantes de posgrado me decían, tenemos problemas porque es que Carvajal es el dueño. Y esta gente dice, voy a mandar a recubrir estos rodillos a esta empresa. Dice, no, son muy caros, voy a mandarlos a recubrir a mi empresa. Pues los rodillitos de la impresión son rodillitos que pesan 10 o 20 kilos. Los rodillos que mandaba la empresa de papel eran rodillos que pesaban 10 o 20 toneladas. Entonces, y eso es muy, como esa presión es tan fuerte cuando ellos trabajan, el recubrimiento tiene que ser muy especial. Entonces ahí empezaron con más problemas. Y al final, esto en alguna reunión lo escuché al gerente financiero de Carvajal, pues que era el dueño en ese momento ya de Propal, hace unos años, ya como 5 años después de haberlo cedido, haberlo vendido, haberlo donado, pues, International Paper. Carvajal sí tuvo que dar, porque la FES y los otros lo subastaron y al final ellos dieron, creo que lo compraron por $80 millones, una cosa supremamente barata, y pagaron 30 y luego los otros los iban pagando. En fin, el punto es que estos llegaron al punto en que prácticamente no tenían ya abastecimiento de materiales porque no tenían con qué pagar y se reunieron con los bancos y en palabras textuales del gerente financiero decía, luchamos, tuvimos una semana y media con ellos presentándole este plan y el otro, hasta que dijimos los de Propal, bueno, hagan lo que quieran ustedes, ahí les dejamos la empresa. Claro, apenas dijeron eso, entonces los bancos dijeron, bueno, ya vimos que ya le sacamos lo máximo y lo máximo es que no pueden pagar, entonces vamos a reestructurar la deuda. ¿Reestructurar qué quiere decir? Le seguimos prestando, confiamos en que esto va para arriba y entonces ahora le prestamos para que tengan líquido, porque no tenían líquido. Efectivamente, fue una buena decisión financiera porque además la decisión social era muy importante. El PIB industrial, en el tiempo que yo trabajé primero en Cartón y luego en Propal, o sea, 14 años en uno y 6 años en el otro. Cartón y Propal hacían el 2,5% de todo el PIB industrial colombiano. O sea que la cantidad de dinero que aportan al PIB es importante, pero también la cantidad de trabajo. Las familias que trabajan, que viven directamente de cada una de las empresas son al menos 1,000 en cada una, pero luego habrá como 10,000 en cada una que son empleos indirectos, los que promueven, los transportadores, los coteros, en fin, más todos los de las materias primas, de pronto es un poco más. Eso es el EBITDA. El EBITDA es, miremos cuánto está dando el flujo, dando de caja para no tener esas agujas y de pronto entrar en ese problema, porque eso vuelve una bola de nieve. Si yo debo y voy a tapar este hueco y saco plata de aquí, voy a abrir otro, bueno, se vuelve así. El EBITDA. Pero ahora vamos con el NOPAT. Resulta que el NOPAT es digamos, la utilidad operativa. Pronto la podemos poner aquí. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Por qué no se puede? Escapémonos aquí. Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí que cuando vamos a trabajar el EVA, voy a ponerlo aquí para entenderlo. Yo creo que lo puedo poner así. EVA va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que llamamos NOPAT, y ahí viene la explicación, menos el WACC por los activos operativos. Eso es. Bien. ¿Qué quiere decir el EVA? El valor económico agregado. Entonces, el WACC es lo que deben ganar los activos y los activos, pues eso es lo que tenemos ahí. O sea, si los activos valen 1,000 y el WACC vale 20, pues tienen que ganar 200 por año, millones o lo que quieran. Entonces, ¿el NOPAT qué es? Es la utilidad operativa de los activos. Pero resulta que la utilidad operativa de los activos, que entre otras cosas, sí, esa económicamente sí tiene, ahí no se le quita, no se le pone, mejor dicho, la depreciación, porque la depreciación también entró, es un gasto de los activos. El NOPAT lo vamos a definir como EBIT, o sea, utilidad operativa por 1 menos T. ¿Por qué? 1 menos T, tasa de impuestos. Porque resulta que el WACC, si ustedes se acuerdan del WACC, tenemos por aquí, no, sí, aquí está el WACC, miren esto, vamos a copiarlo aquí para que se vean. Resulta que el WACC está hecho después de impuestos, ¿Dónde está el después de impuestos? Aquí tenemos el 1 menos T.
Entonces, por eso aquí el NOPAT debe estar por 1 menos T. Pero es que además este WACC, cuando lo dedujimos, salió de la tasa después de impuestos. O sea, podemos llamar un WACC antes de impuestos, un WACC ahí, A.I, va a ser igual a ¿qué? A un caso E por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Y ese lo habíamos dividido entre 1 menos T más un caso E, caso D, por 1 menos, perdón, por RD, por la razón de deuda. Y este es caso D por 1 menos T dividido entre esto. Y todo aquí por RD. Caso D, este está malo, Es 1 menos T, aquí es RD. O sea, lo que habíamos dicho ahí en esa deducción para no traerla es lo siguiente. Vimos que siempre lo que debe pagar la empresa es un promedio ponderado. O sea, si debe pagar 10 de intereses y 20 a los accionistas, no quiere que va a pagar 30. No. 10 por lo que tiene de los acreedores y 20 por lo que tiene de los accionistas. Si tiene 50 y 50, pues sería 15%. Ese es el promedio ponderado. Y antes de impuestos debería pagar eso. Lo que sucede es que después de que usted pague los intereses o lo que se llevan los acreedores, usted debería de tener suficiente para pagarle al Estado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el Estado se cobra, a usted lo que le queda es esta parte. Nosotros dijimos que antes de impuestos de tener esto no le importa porque esto es para el acreedor. Esto salió primero, pero lo que queda sí es para repartir entre el Estado, que se lleva los impuestos, y los accionistas que llevan esta parte. Entonces lo debemos dividir para aumentarlo de tal manera que cuando se multiplique por 1 menos T, esto se vaya. Y al final eso me queda, claro, 1 menos T me quedó allí. Por eso aparece que esto no tiene 1 menos T y aquí sí me quedó. Pero entonces ahorita ya cuando lo veo uno así, la interpretación digamos, ahí aparece matemáticamente, pero ahorita la interpretación es, mire, cuando usted paga un interés, usted está rebajándose los gastos, por lo tanto tiene un ahorro impositivo. Diga usted, 30% de impuestos. Si usted aumenta la deuda en $1, usted paga una tasa de interés, diga usted 20%, o sea, usted estaría pagando 20 centavos de interés, pero esos 20 al llevarlos a gastos hace que solamente que le rebajen, ¿qué? 20% por el 30%, o sea, le estén rebajando 6. Al final, ese 20% se vuelve neto en un 14. Entonces, la interpretación ya aquí, después de la matemática, es, mire, lo que le paga la empresa a los accionistas es directo, pero lo que le paga la empresa a los acreedores va deducido de impuestos por 1 menos T. Eso es el punto, va deducido. Entonces, como todo esto viene de, al final, multiplicar todo esto por 1 menos T, o sea, el WACC finalmente aquí, lo que nosotros hacemos es que cogemos todo esto y todo ello, lo que está allí, lo multiplicamos por 1 menos T. Lo multiplicamos por 1 menos T. Y acá también. Lo tenemos que considerar después de impuestos, 1 menos T. Entonces, al considerarlo después de impuestos, es obligatorio que el NOPAT sea después de impuestos. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los activos, por favor, activos, denme una rentabilidad, pero esta rentabilidad que está tomada después de los impuestos, o sea, una rentabilidad menor, tiene que ser menor. Es claro, cuando digo 1 menos T menor que esto, entonces como usted tiene esta rentabilidad menor, yo al NOPAT debo quitarle también esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque el NOPAT está antes de impuestos. Eso es lo que es. Por eso es 1 menos T. Solamente el NOPAT está creado solamente para poder hacer el EVA. Solamente para poder calcular el EVA. Por eso, si no, el NOPAT no tuviera otra utilidad. Es solamente por eso, ¿vale? Eso es lo que sucede ahí. Pues eso es. Entonces ya tenemos el NOPAT y el NOPAT y el EBITDA. Pero el NOPAT, pues obviamente es para poder encontrar el EVA.
Aquí nosotros no trabajamos con el EVA porque tendríamos que tener el WACC de todas las empresas. Si ustedes ya ven que sacar el WACC de esas empresas, pues no es difícil, ¿no? No es difícil, es un poco largo porque uno tendría que tener los estados financieros de las empresas y además debería tener pues todos los datos del mercado que ustedes ya encontraron, ya saben qué hay que hacer. Esa es la idea con este valor de NOPAT. De NOPAT. Muy bien, ok. Bueno, ya tenemos eso y aquí tenemos otro caso también donde tenemos una estructura de capital, pero una estructura de capital donde también dimos la ecuación de K sub D como una ecuación exponencial. Bueno, esto ya lo hemos visto. Yo creo que esto ya está hecho. De manera que aquí no nos faltó ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces vamos a ver otros de los que están propuestos, a ver qué hay. Apalancamientos. Vamos a ver qué hay acá. Y aquí hay algunos para hacer. Aquí hay algunos. Estos eran los propuestos, obviamente. Yo creo que lo hicimos todos. Vamos a ver. Aquí teníamos de estos grisecitos 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si esos 4 los hicimos. Vamos a ver. Este ya lo hemos hecho. Este no entra. Este no entra. Lo quitamos. Vamos a poner este otro. Apalancamientos. Este. Aquí tenemos, pues parece, no lo sé. Sí, yo creo que lo hicimos todos. A ver, habilitar edición. Habilitar edición y tenemos acá. Hicimos todos estos. Ya, y los grisitos 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4. Sí, hicimos hasta el 13. Bueno. Pero hay más de apalancamientos, Aquí tenemos el 13, tenemos el 13 está aquí también, sí que hicimos el 13, el 11, el 9, el 6 y el 3. Entonces vamos a hacer algunos apalancamientos de los que no hayamos hecho. Vamos a dejar este aquí. Y los apalancamientos están aquí. Aquí está el ejercicio de apalancamientos. Vamos a hacer estos. Aquí está, dice ejercicio de unidad de apalancamientos, entonces hagamos uno que no hayamos hecho. Empecemos acá a ver. Vamos a ver, volvamos a mirar aquí a ver. Apalancamientos, apalancamiento. ¿Dónde lo puse? Ya lo... Oh, ¿cómo así? Aquí. A ver. Voy a anotarlos aquí porque si no... Aquí tenemos el 13. Todo el 13 está. Tenemos el 3, todo el 3. Tenemos el 13, el 6. Tenemos 3, 6, 9, 11 y 13. 9, 11 y 13 de apalancamiento. Muy bien. Entonces, mostremos aquí a ver cuál podemos hacer. Ejercicios de apalancamientos. Empecemos por acá. 3. Vamos a ver qué más dice los primeros. Punto de equilibrio. Vamos a hacer ese punto de equilibrio para empezar racito. Vamos a copiar. Vamos a copiarlo donde estábamos haciéndolo ahora, ejercicios de repaso. Ejercicios de repaso, clase 13. Vamos a poner este aquí. Aquí está. Muy bien. Y para entender el punto de equilibrio, pues nosotros tendríamos que venir más o menos acá. Apalancamientos SS. Y sacar alguna de estos valores de acá.
copiar, copiar. Vamos a poner esto acá. Pongamos esta forma aquí para entender esa parte. Venga. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros aquí podemos dar los valores. Dice que hay una empresa que tiene unos costos fijos operativos. Los costos fijos, con mayúscula, costos fijos de $12,500. Esto debe ser por año. Costo variable unitario es de $10 por unidad. El precio de venta es 25 y dice cuál es el punto de equilibrio. Entonces aquí vamos a ver cuál es el punto de equilibrio. Q sub E. Q sub E. Aquí tenemos costo fijo. Este es el costo variable unitario. Este es el precio. ¿Ok? Eso es lo que decimos. Aquí tenemos estos daticos. Vamos a ponerlos acá. Más colores. Vamos a poner, qué sé yo. Aceptar. Tenemos esto. Y aquí tenemos esta parte. Bueno. Formato de celdas, número y pongámosle separado. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Pues el punto de equilibrio ya lo tenemos acá formulado también lo tenemos formulado. Estamos hablando de unas ecuaciones, deben estar por acá, en alguna parte deben estar porque yo las puse. Aquí está, el punto de equilibrio es este. Copiar. Copiar. Vamos a ponerlo acá. Entonces aquí tenemos la fórmula del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde aquí no tenemos aquí el volumen de operaciones, aquí tenemos los costos fijos, aquí tenemos los costos totales que suman a los costos fijos, los costos variables, y aquí tenemos el ingreso. Obviamente la pendiente P del ingreso es mayor que la pendiente CBU del costo variable unitario. Entonces, el punto de equilibrio es donde se cruzan el ingreso total y el costo total. Ahí la utilidad operativa es 0 y tiene esa expresión que aparece ahí. Por lo tanto, este punto de equilibrio sería costo fijo dividido, entre abre paréntesis, P menos costo variable unitario. Listo. Ese sería el punto de equilibrio. Entonces, volvamos a ver si es cierto. Costo fijo dividido entre P menos costo variable unitario. El punto de equilibrio en esa unidad. Digamos que estos serían pesos por mes o pesos por mes. No lo dice, pero podría ser pesos por mes. Este de aquí es pesos por unidad. Pesos por unidad. Dólares por unidad. Este de aquí también. Y este sería unidades por mes. Este sería pesos por unidad y este sería pesos por mes. Para tenerlo en la dimensión correcta, ¿no? Listo. Y este podemos poner un poquito más grande así. Bueno, eso es en cuanto al punto de equilibrio, ¿ok? Esta sería la gráfica y aquí tendríamos esto. Voy a poner primero sin borde y luego vamos a ponerle este bordecito. Aquí tenemos. Profe, si uno quiere comprobar, uno simplemente coge esas unidades en el punto de equilibrio y hace el precio multiplicado por esas unidades menos los costos, ¿cierto? Señor, vamos a hacerlo. Utilidad operativa, vamos a ver cuánto sería. Más, la utilidad operativa sería precio menos costo variable unitario, o sea, precio menos costo variable unitario multiplicado por el número de unidades, que es este, menos el CBU, menos el costo fijo, perdón, me da 0. ¿Ok? ¿Ok? Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, pues digamos para la comprobación, entonces acá nosotros podemos traer esta también.
Copiar y nos vamos acá. Entonces nos vamos aquí en la comprobación. Pegar. Esa sería la comprobación. Sería pesos, pesos por mes. Copiar aquí. Pegar. Y aquí tendríamos esto. Bueno, ahí está. Esto sería la comprobación. Bueno, esa es la parte, pero sigamos a ver porque debe haber más ejercicios. Aquí tenemos 3, 6, 9. Entonces veamos estos ejercicios de acá a ver cuáles son más interesantes. ¿Vale? 2, 3, 6. De vender cake. Bueno, ese es despejar. Ese ahí lo tenemos. 7 puntos del libro algebraico y gráfico. 6. Bueno, vamos a poner este 8 de sensibilidad. El 9 grado de apalancamiento operativo, que ya lo vimos, grado de apalancamiento operativo y gráfico. Vamos a hacer el 8 y luego vamos a hacer yo creo, o mejor, vamos de una vez a hacer el 10. El 10 dice grado de apalancamiento operativo gráfico, grado de apalancamiento financiero. El 11, el 11 ya lo hicimos. El 12 que dice múltiples medidas de apalancamiento, punto de equilibrio operativo, una fórmula de gráfico de apalancamiento para calcular el GAO, utiliza fórmula de GAO. Bueno, el 12, entonces vamos a hacer, el 12 no lo hemos hecho, vamos a hacer este de acá, el de sensibilidad, que es el 8, vamos a hacer el 8, vamos a hacer el 12, ¿vale? Para ver esto de grado de apalancamiento. Entonces, saquemos el 8 primero, sensibilidad, vamos a nuevo y vamos a sacar este. Copiar, vamos acá en nuestro repaso. Generamos una nueva hoja y la ponemos aquí. Bueno, esta ya la podemos volver más pequeña. Vamos aquí y entonces tenemos esto, sensibilidad de Levitt. Entonces dice así, sensibilidad de Levitt. Dice, hay una empresa que vende un producto terminado en $9 la unidad. $9 la unidad. Sus costos fijos operativos son de 20,000 y el costo operativo variable por unidad es de $5. Calcula las ganancias antes de interés e impuestos, sea EBIT, que es la utilidad operativa de la empresa, para 10 unidades. Calcule para 8, para 12, respectivamente. Calcule los cambios porcentuales en ventas a partir del nivel basal de 10,000 unidades. Eso creo que lo hicimos, ¿cierto? Relacionado con el EBIT. De acuerdo, comente la sensibilidad. Bueno, creo que uno parecido lo hicimos, pero no importa, vamos a hacer este acá. Entonces, vamos a tener que traer la fórmula de EBIT y eso es todo. Traigamos de aquí la fórmula de EBIT, que es esta, utilidad operativa. Copiar y pegar. Vamos a pegar acá. Pegar, ¿ok? Esa es la utilidad, fórmula de utilidad operativa. Ahora bien, lo que nos dice es, calcúlese para diferentes valores la utilidad operativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, pongámoslo aquí abajo, vamos a poner un EBIT, que es la, digamos, Q, el volumen de unidades sería el primero. Aquí vamos a calcular la utilidad operativa EBIT. El EBIT es utilidad operativa, es lo mismo para nosotros, utilidad operativa. Y punto, aquí vamos a poner la variación. Variación. Entonces, la Q, pues aquí no nos dice por tiempo, pero a mí siempre me gusta poner aquí las unidades. Vamos a poner unidades por mes. Vamos a poner aquí el EBIT, que es lo mismo que utilidad operativa en pesos por mes. Pesos por mes. Vamos a colocar aquí la variación que es porcentaje mensual.
Porcentaje mensual. Porcentaje mensual. Entonces tenemos estos asuntos así. Ok. Bien. Resulta que para sacar el EBIT, que es utilidad operativa, esto es utilidad operativa, vamos a tener que sacar precio, costo variable unitario y costo fijo. Entonces, vamos a poner aquí, aquí 3. Entonces, aquí vamos a tener precio, que va a ser constante, costo variable unitario y costo fijo. Costo fijo. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos estos valores, vamos a ponerlos así, y es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, el precio es pesos por unidad. Pesos por unidad. El costo variable unitario también. Pesos por unidad. Bien. Vamos a poner todo esto igualito acá. Ok, vamos a poner todo también así. Ahora, el costo variable unitario también, pesos por unidad. El costo fijo es pesos por mes. No dice ahí, pero vamos a suponer que es un mes, pues. Y en este caso son más bien dólares. ¿Ok? Y entonces ahora nos dice, calcule las ganancias antes de impuestos de la empresa para las ventas de 10.000 unidades. Aquí tenemos 10.000. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí formato de celdas. Vamos a poner aquí número. Vamos a poner un separador de miles. ¿Ok? 10.000. Luego la B dice, calcule para 8.000 y 12.000. Entonces aquí tenemos 8.000 y 12.000. Vamos a calcular para estas dos digamos, la variación. ¿Ok? Luego dice, calcule los cambios porcentuales a nivel de 10.000 unidades, los cambios porcentuales para el EBIT. Entonces aquí vamos a poner, aquí vamos a insertar otra, porque aquí vamos a tener que poner variación en Q. Y aquí vamos a poner variación en utilidad operativa. ¿Ok? Y este también es mensual. Copiar aquí. Bueno, listo. Pegar. Entonces, esa sería la C. Y luego comente la sensibilidad. Eso es. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestra fórmula. De hecho, vamos a trabajar esta formulita aquí abajo. Vamos a ponerla más bien acá. Ponerla por aquí. Y vamos a poner también la fórmula de, ¿qué más? De nada. Esa es utilidad o variación de Q. Fíjense que si esta es, ¿cuánto variamos Q aquí? Aquí sería más el nuevo dividido entre el anterior menos 1, con F4 menos 1. Esa sería la variación. Esa sería la variación. La variación porcentual debemos ponerla en porcentaje, como lo dice, y en ese porcentaje tendríamos un 20% negativo. Y si la ponemos para el otro, daría 20% positivo. Entonces aquí tenemos esas variaciones, ¿ok? 20% positivo. Entonces aquí tenemos, pongámosle esto así para que sea gris. Luego, el precio lo están dando allá. En todos los casos, el precio es 9 y el costo operativo por unidad 5. El costo variable 5. Aquí tenemos 9 y aquí tenemos 5. Y el costo fijo es 20.000. Esto es, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el EBIT o la utilidad operativa. Según esta expresión que hay aquí, pues es muy sencilla, es más, abre paréntesis, precio menos costo variable unitario, precio menos costo variable unitario,
multiplicado por la Q, que es esta de acá, y se acabó. Esto es. Y entonces esto tendría esta forma. Y listo, aquí tenemos el resto. Aquí nos faltó, es que aquí nos faltó esto, digamos, deslizarlo. Muy bien, teniendo esto, ya podemos poner la variación, es lo mismo, esta misma variación de aquí, como Profe, qué pena. copiamos, Creo dime, que dime. Sí. la utilidad en el EBIT creo que nos faltó restarle los costos fijos, ¿no? Porque a mí me da Posible. diferencia. Sí, señor, tienes toda la razón, menos costo fijo. Gracias. Gracias. Aquí es esta, ok. Entonces dice, bueno, ahí está el asunto, entonces podemos comentar, pues aquí esta variación de aquí, esta variación, vamos a copiar aquí. Que no, Profe, ¿cómo hiciste la variación de la utilidad? Qué pena. ya te digo. La variación de la utilidad, pues es la utilidad, es que claro, tienes toda la razón. Esta variación está dada sobre H21, que no es H21, aquí tendría que ser, espérate, pongámosla como es. Sí, la variación de la utilidad es más. ¿Qué fue lo que hice? Espérate un momentito, a ver. Aquí, más, sí, aquí tenemos más. Esta utilidad de aquí es la nueva dividido entre la base menos 1. Menos 1. ¿Ok? Y esta sería más la nueva, que es esta de aquí, dividida entre la base, que es esta de acá, menos 1. Entonces, aquí lo que está tratando de mostrar esto es que efectivamente hay como una relación entre digamos, la variación entre la utilidad y la variación entre del volumen de operaciones. Eso es lo que está tratando de mostrar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si estoy parado en 10.000, esta es la base. Esta es la base. Si estoy parado en 10.000, cuando yo me mueva hacia arriba o hacia abajo voy a tener unas variaciones de 20%. Eso es. Pero cuando yo vea la variación de la utilidad es de 40. Si aquí fue menos 20, aquí fue menos 40. Si aquí me fue 20, aquí fue 40. Entonces, ¿eso qué va a explicar? Eso lo va a explicar el grado de apalancamiento operativo. Vamos a llamar el grado de apalancamiento operativo. No lo dice allí, pero claro, es para ponernos en esto. Y creo que el que hicimos nosotros fue con esto. El grado de apalancamiento operativo, ¿qué es? Vamos a ponerlo acá. Vamos a sacarlo de donde está, de donde estaba. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, apalancamientos. Entonces, por acá está el GAO. En alguna parte debe estar la fórmula de GAO. GAO. Aquí tenemos GAO. Es este, pero el GAO lo podemos, aquí vamos a llevar los dos. Acá. Copiar. Vamos a llevarlo a donde estamos ahora. Y vamos a poder interpretarlo. Esta es la definición de GAO estaba aquí. Esta es la definición de GAO. GAO apalancamiento operativo. Pero la forma como se calcula el GAO está aquí, es esta. Entonces vamos a usar una de esas dos formas. Si nosotros calculamos el GAO aquí, pues será más margen de contribución, pero es que el margen de contribución es más estos precios, o sea, vamos a poner también, nos faltó aquí el margen de contribución, traigámoslo para poner aquí, vamos a ponerlo por acá, este GAO. Por dicho, vamos a poner todas estas cosas donde son aquí y esta también donde es aquí. ¿Okay?
Entonces, este GAO, pero ahí tendríamos que colocar un margen de contribución también. Y el margen de contribución lo vamos a poner acá. Busquémoslo a ver si está por aquí. En este apalancamiento, a ver si tenemos margen de contribución en algún momento. A ver, no lo tenemos, entonces nos toca ponerlo allí a mano. Aquí tendríamos nosotros que el margen de contribución es igual a precio menos costo variable unitario, CBU, todo por la cantidad. No más, eso es. O sea, en el margen de contribución no intervienen los costos fijos. No intervienen los costos fijos. Esa es la idea. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocarlo así. Vamos a ponerle un color adentro así amarillito como este. Y vamos a colocarlo aquí. De pronto. Así. Y entonces este lo ponemos para acá. Y estos también. Y este GAO. Entonces, pongámosle a este para que parezca al otro la forma. Times New Roman. Y le ponemos un valor más grande. Ahí está. Listo. Ya quedó. Entonces creamos margen de contribución aquí y entonces el GAO va a ser igual al margen de contribución sobre utilidad total. Entonces, aquí no tenemos el margen de contribución. Si lo queremos, lo podemos tomar aquí. Vamos a colocar aquí el margen de contribución y solamente lo vamos a hacer para la base. Eso es importante. Y aquí lo voy a refrendar diciendo que el margen de contribución solo vamos a hacer para la base. Y el margen de contribución también tiene lo mismo que la utilidad operativa. Copiar, pegar aquí. Y aquí vamos con este. Y entonces el margen de contribución aquí sería más, abre paréntesis, precio menos costo variable unitario multiplicado por la cantidad. ¿Listo? Ahí tenemos ese valor. Aquí está calculado. Entonces aquí lo tenemos. GAO que es más margen de contribución, que es 40, dividido entre la utilidad operativa, que es 20. ¿Y qué pasó? El GAO es 2. Este GAO es 2. 200. ¿Okay? Este es el punto. Si lo que nosotros hemos hecho allá es calcular cuál es el GAO. Fíjense que esto de acá es el doble. O sea, estas variaciones, la variación, ya te doy la mano, Juan Pablo, ya te doy la palabra. Variación dobla la de Q. O sea, la variación de UT, utilidad operativa, está doblando la variación de Q, o sea, 2 veces. Y eso explica el GAO. ¿GAO qué es? Justamente eso. Las veces que yo puedo variar la utilidad operativa por cada 1% que yo esté variando, por cada vez que yo varíe el GAO. Dime, Juan Pablo. Sí, profe, porque solamente se usó el de la base. ¿No lo podemos hacer con respecto a los de 8.000 y 12.000? Vale la pregunta, muy bien. No, porque al final cuando nosotros hablamos de esto, lo que se dijo es, fíjense que nosotros partimos de esta ecuación y lo dedujimos allá, dedujimos la expresión, donde al final lo que importa no es a dónde llegue. Si yo llego, fíjense, aquí se ve, yo puedo llegar más atrás o más adelante, no importa a dónde llegue. Donde yo llegue, eso es, se cumplió el apalancamiento, o sea, se efectuó la palanca. Es decir, yo voy a cambiar en la llanta del carro, entonces empiezo con el gato a darle. Yo tendré que haber hecho por lo menos unas vueltas que son por lo menos 20 metros para poder levantarlo 20 centímetros en todos los recorridos. Eso es, ya llegué ahí, ya el asunto era,
Aquí lo que dice es, si usted ya llegó ahí y ya quiere calcular ese apalancamiento, porque dice, póngalo en la base. Si nosotros miramos otro caso, y podemos hacerlo acá, podemos hacerlo porque vale la pregunta, vamos a poner como base ahora otro valor. Vamos a poner como base el 8000, a ver qué pasa. Bueno, el 8000 no me puede poner porque creo que es negativo. No, es positivo también, es positiva. Y verán ahí qué sucede. Si nosotros hacemos exactamente todo esto, vamos a acá, lo único que vamos a hacer es cambiar la base. Entonces, cuando cambiamos la base, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aquí no le ponemos C20, sino que le ponemos este. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos da 0, pues porque es la base, y el otro nos da 25 y este nos da 20. Igual acá. Aquí cambiamos la base, y entonces, perdón, la base, y aquí la base es esta. Aquí. Con F4, vamos a poner F4 aquí para hacerlo de la misma manera. Y si nosotros subimos y bajamos, aquí nos da 333 y aquí nos da 67. ¿Okay? 67. Entonces, si usted mira aquí, nosotros miramos la variación en UT dividido entre esto y este dividido entre esto y nos da lo mismo. Pongamos aquí esta variación en UT, variación C, var CN en UT. Variación en UT es la misma. ¿Okay? Dividimos variación en UT sobre variación que estamos aplicando la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss dividido entre variación var CN y la variación ahora es en Q. ¿Ok? Eso es lo que vamos a medir aquí. Entonces, si nosotros miramos acá, esta no la podemos hacer. Esta sí es definitivamente así. Pero si nosotros ahora miramos esta variación, sería más 67 dividido entre 25. Y nos da 266. Y aquí, más 133 dividido entre 20. Me da lo mismo. Aquí sería, la variación es 133 dividido entre esta variación. Esta variación no es 20. Si será 20, no puede ser. Porque es una variación de este dividido para este. No puede ser menos 1. 12. Es que aquí está el problema. Esta no es esta, sino que es esta de acá. Ahora sí nos dio igual. Esta versión es de 50, claro, yo estaba en 8, me voy a 12, quiere decir que varía el 50%, varía 4. Estoy en 8, me fui a 10, varía la cuarta parte, 12 es la cuarta parte de 8, 25, aquí está bien. Y entonces aquí ya me da este valor, estos valores. Obviamente este 0 sobre 0, pues sí que no lo puedo hacer. Y esta margen de contribución ahora lo voy a copiar acá. Y ya no me interesa este de acá, porque este ya no es la base. Copiar, voy a copiar esto aquí. Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Vamos a poner esto más pequeño para poderlo... vamos a poner esto con menos 267. ¿Ok? Este es el punto. Si nosotros hacemos el Gauss, bueno, ahora la base no es esta, la base fue esta de acá, entonces el Gauss será más, perdón, aquí, más el margen de contribución, que fue 32, dividido entre la utilidad, que fue 8. 4. 8 cuál, no es 8, es que no lo hice bien. No es 8, es la utilidad operativa, que es 12. 267. Eso es lo que trataba de mostrarles. O sea, aquí la estamos, digamos, llevando a la variación en utilidad dos veces, 2.67 veces la variación de Q, ¿vale? Esto es lo que dice esto. Ahora estamos aquí. Entonces, esa intuición de cuánto varía porcentualmente una variable comparada con la otra, y cuál es la variable base. La variable base es el manejo del volumen de operaciones. Opero, produzco,
y vendo más. Entonces, ese porcentaje de más se me multiplica en este caso por 2.67. En el caso pasado, se multiplicaba por 2. Aquí está, por 2. Y es lo mismo. Pero fíjense cómo estamos. Cuando yo estoy trabajando con 10.000 unidades, estoy más lejos del punto de equilibrio que cuando estoy trabajando con 8. Cuando estoy trabajando con 8, estoy más cerca del punto de equilibrio. Si lo queremos, lo podemos poner aquí. Q sub E. Y entonces el Q sub E, aquí lo tenemos. Vamos a trabajarlo aquí. Copiar. Pegar. Pegar. Pegamos. Oh, no. Bueno. Control C. A ver si así. Control V. Y acá Control V. Y entonces el punto de equilibrio va a ser el mismo. Q sub E va a ser igual a más. Abre paréntesis. No, costo fijo. El costo fijo de toda la operación está aquí. Costo fijo dividido entre, abre paréntesis, precio menos costo variable unitario. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, el punto de equilibrio son 5.000 unidades. El punto de equilibrio son 5.000 unidades. Ese es el punto de equilibrio. Y si nosotros nos trasladamos acá, este mismo lo trasladamos acá. Vale lo mismo, copiar, pegar. Copiar. Fíjense, aquí estamos con la base 8.000. 8.000 está más cerca de 5.000. Aquí estamos con la base de 10.000. 10.000 está más lejos de 5.000. Entonces, en la medida que se aleja, el GAO baja. En la medida que se acerca al punto de equilibrio, el GAO sube. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Esta sensibilización tiene como objeto, finalmente, introducirnos en el ambiente del GAO. Ya, bueno, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver el otro ejercicio. Entonces, vamos a trabajar con el que les decía, el 12. Aquí ya tenemos todos los apalancamientos. Lo copiamos acá. Pegar. ¿Ok? Ahí ya tenemos todos los apalancamientos. Creo que una pregunta, el parcial va a ser como
el parcial de la última vez, que nos vas a poner un ejercicio en Excel y también casos como teóricos, preguntas teóricas. Pues teóricas, yo no sé si había teóricas, lo que creo es que había era problemas cortos, ¿no? Sí, sí, eran problemas cortos que se Cortos. solucionaban haciendo cálculos rápidos o inclusive de la misma teoría, habían unos. Sí, exacto. Eso es, sí, igualito, igualito, no hay problema, es así, lo mismo. Lo mismo, yo creo que es que esto no tiene, pues para revisar los conceptos, porque ya los trabajos, entre otras cosas, pues, el trabajo final también va a ser ya aplicar todo esto a una empresa, ¿no? Entre otras cosas, me acuerdo que mmm, iba a decirles hoy, pero bueno, no, ya no se pudo. Vamos a usar la base Refinitiv. Yo no sé si ustedes la han usado. Realmente no sé si la han usado, la verdad, y si vale la pena, si la han usado o no, Refinitiv. Porque les voy a dar, lo que pasa es que ya hoy pues sería injusto, yo le voy a dar a cada grupo una clave. Pues, profe, sí la hemos usado. Bueno. Y entonces la idea es que, sí, dime, Giovanni. No, que pues la habíamos usado para un trabajo desde acá de la materia y pues algo que yo noté es que cuando uno veía los estados financieros de la empresa que ella saca y los que están en Refinitiv, hay algunas como que diferencias. Es posible, sí. Es posible que haya unas diferencias. Ya en trabajos de investigación, por ejemplo, ya hay que mirar esas diferencias. Por ahora, pues interesa un poco más el procedimiento y la forma de análisis, pero sí quiero que les entrego digamos, las voy a poner ahí en el muro pues, para no tener la diferenciación hoy de unas claves y la verdad es que la tarea va a quedar de la tarea del tema de la próxima clase, pues que sería el tema de hoy, queda una actividad para sacar de Refinitiv, o sea, sacar los estados de Refinitiv específicamente y hacer la actividad con ellos. Eso es lo que queremos. Eso es. Una pregunta. Dime. ¿Ese trabajo final es el reemplazo del parcial 3 o va a haber parcial 3? Hasta ahora estamos en lo estándar que es parcial 3 y trabajo final y así están los estipulados digamos, la forma estándar es tres exámenes y el trabajo final. Pero lo veremos, o sea, también algunas veces, por ejemplo, dependiendo de cómo es el desempeño del curso, exacta, etcétera, uno puede, digamos, tratar de fundir uno de los dos, o sea, trabajo y examen en trabajo, trabajo y examen en examen. Puede hacerlo. Yo, digamos, ahí soy, dependiendo, es que también depende cómo con esto, por ejemplo, digamos, desaceleración de esta semana, es posible que luego quede muy apretado el fin de semestre, entonces hay que revisar eso. Que la idea también es que se cumpla todo, pero tampoco puede reventar. El trabajo, pues realmente me parece que es pues englobar todo esto, aunque la verdad es que ustedes han hecho en los trabajos de cada unidad, pues justamente eso, aplicando eso y han tenido el trabajo sobre el estado financiero y todo, de manera que lo tengo. Déjenme ver cómo terminamos y ahí lo podemos hacer, pero hoy no pongo el trabajo, pues por respeto a las personas que faltan. Y les digo que sí lo vamos a poner en la próxima clase, el trabajo de esta parte. Luego vendrá el trabajo final, pues que es mucho más completo. El trabajo no de esta parte, de la parte que nos falta, que es lo que sigue, el módulo 5. Es interesante el módulo 5, cositas interesantes ahí. Y luego quedaría el módulo 6. Vamos a ver cómo los trabajamos. De pronto hay una parte del módulo 6 que la obviamos, que es la parte de programación lineal. Yo tenía, digamos, el abordaje de la banca, pues es muy sencillo, la parte de mirar los indicadores financieros que son distintos a los de la empresa y luego sí trabajar algo que a veces se trabaja dentro, que es optimizar las colocaciones de la banca de acuerdo a restricciones legales. Pero bueno, ya lo veremos. Déjenme, sobre todo en la parte de trabajo, déjenme mirar qué vamos a hacer.
cómo queda de apretado el semestre. Y ahí ya lo decidimos entre ustedes y yo siempre les doy participación cuando vamos a cambiar algo. Bueno, entonces, sin más ni qué, vamos aquí a hacer esto. Dice, quería era traer de por acá esto. Vamos a poner esta parte aquí, a ver si esto tiene más cosas. Copiar. Vamos a copiar en este. Copiamos ahí, entonces tenemos costo fijo. Vamos a ir llenando. Dice el costo fijo operativo son, los costos operativos fijos son 28,000. Entonces aquí serían 28, 1, 2, 3. Luego aquí el costo variable unitario tiene un costo operativo de 0.84 y tiene un precio de $1. Pero hay más cosas. Dice que la operación hoy, o sea, Q, está en 40,000 pelotas anuales. 40, 400, 1, 2, 3, 400 pelotas. Y estos son unidades por año. Por lo tanto, todo lo que tiene aquí lo entendemos que es por año. Esto sería por año. ¿Sí? Ahí está, por año. Muy bien. Dólares. Ok. Pero tiene gastos de intereses además. Entonces aquí hay unos gastos de intereses de 6,000 y acciones preferentes 2,000. Entonces aquí tenemos 6,000 y acciones preferentes 2,000. 2,000. Esos son gastos también de dividendos de acciones preferentes. Y una tasa fiscal del 40%. Aquí tenemos acciones preferentes, DIF preferente, y la tasa fiscal es del 40%. Muy bien. Entonces, estos son los datos de esta empresa. Vamos a poner aquí esto. Aquí está. De 40% acá. Y estas unidades por año están aquí. Y estos son intereses pesos por año. Copiar. Pegar aquí. Pegar aquí. Y aquí anual. No, nada. Esto no tiene nada. Esto es 40% sobre la utilidad gravable. ¿Okay? Bueno, entonces ahora dice, calcule el punto de equilibrio operativo en unidades. Entonces, para calcular el punto de equilibrio, vamos a poner aquí A. Vamos a poner aquí A. El punto de equilibrio, pues traemos las fórmulas de punto de equilibrio. O sea, aquí tenemos una fórmula de punto de equilibrio. Copiar. La ponemos aquí para que se sepa. Pegar. Y hacemos el punto de equilibrio, que sería más costo fijo dividido entre precio menos costo variable unitario. Precio menos costo variable unitario, que es este. Cierra paréntesis. Y este es el valor. El punto de equilibrio son 175,000 unidades por año. Copiar. Pegar. Ya tenemos el primer valor. Vamos a ponerle aquí esto, pongámosle esto. ¿Listo? Ya tenemos el punto de equilibrio aquí. Bueno, muy bien. Use la fórmula de grado de apalancamiento para calcular el GAO. Entonces, tenemos que calcular el GAO en la parte B. De la parte B la traemos el GAO de acá. Fórmula de apalancamiento. Copiar. Vamos a ponerlo acá. Pegar. Bien, lo que pasa es que aquí habría que calcular lo demás. Aquí faltaría punto de equilibrio, faltaría calcular la utilidad operativa. Vamos a calcular utilidad operativa.
En la utilidad operativa, luego tenemos que restarle los intereses y calcular la utilidad antes de impuestos. Luego de la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos y nos quedaría la utilidad neta. Y luego de la utilidad neta, antes le restamos los impuestos y luego me quedaría y le restamos además los dividendos preferenciales y luego sí me queda la utilidad neta. Eso es lo que tenemos que hacer acá. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer esa especie de P&G allí. Entonces tenemos la utilidad operativa sería más precio, abre paréntesis, precio, menos costo variable unitario, multiplicada por el volumen de operaciones, menos el costo fijo. Este sería el valor de la utilidad operativa. Y ya la tenemos ahí. Entonces tenemos este valor ahí. Esto pues para tenerlo estará en unidades, en pesos por año. Pesos por año. La utilidad antes de impuestos pues será más la utilidad operativa menos los intereses. Los impuestos serían más esto multiplicado por la tasa de impuestos. ¿Okay? Este sería así. Los dividendos preferenciales serían lo que dice aquí, más 2.000. Bueno, entonces la utilidad neta, bueno, impuestos, ¿qué pasó? Los dividendos preferenciales los tenemos aquí, que son 2.000. Y la utilidad neta sería más los impuestos, menos, más este de aquí, menos impuestos, menos los dividendos preferenciales. Claro, los dividendos preferenciales no le queda esta utilidad neta para los accionistas ordinarios, para las acciones ordinarias. ¿Ok? Bueno, ahí estamos. En todos los casos tenemos que esto es pesos por año. Uno, dos, tres, 4 y 5. Ahí tenemos esto. Bien. Ahora, entonces con esto ya nosotros podemos empezar a hacer nuestro ejercicio. GAO. Entonces ponemos GAO aquí. GAO. Y el GAO va a ser igual a margen de contribución. No lo hicimos. Caramba. No lo hicimos. Entonces, vámonos de ahí. Insertemos aquí algo. Es más, tenemos que insertarlo acá. Insertar. Tenemos que poner el margen de contribución aquí. Y el margen de contribución es más precio menos costo variable unitario, precio menos costo variable unitario, multiplicado por el volumen de operaciones. Y si ustedes quieren, entonces aquí la utilidad operativa es más el margen de contribución menos el costo fijo. Menos el costo fijo, ¿ok? Ahí está. De hecho, me parece mejor que nosotros volvamos a poner aquí el costo fijo aquí para ir formando las partidas. Insertemos, aquí ponemos costo fijo y el costo fijo sería más este costo fijo de acá. Y entonces ahora sí tendríamos esta parte de aquí. Y esto pues para que digámoslo de una manera con un color distinto. Vámonos así. Bueno, listo. Y ahí vamos teniendo costo fijo, es un costo que ya estaba. Entonces lo ponemos
más margen de contribución. Y el GAO entonces será más margen de contribución dividido entre la utilidad operativa. O sea que el GAO de esta empresa es 1.77. ¿Ok? Este es el GAO. Y esto será veces. Bien, eso es el GAO. Y esta sería la parte B. Dice, usa la fórmula de apalancamiento para calcular el grado de apalancamiento financiero. Entonces aquí tenemos el GAO. Vámonos con este valor acá. Esta sería la parte B. Luego la parte C dice, para calcúlese el apalancamiento financiero. Entonces, el grado de apalancamiento financiero, vámonos más abajito. GAP. Voy a ponerlo aquí también, así, para copiar solo el formatico. GAP. Aquí ponemos GAP. GAP. Si nosotros vamos a la fórmula de GAP, debe estar en alguna parte por acá. Apalancamiento, aquí, vamos a ver si la tenemos. La debemos tener. ¿Qué pasó? No. Aquí. GAP, esta es. Utilidad operativa sobre utilidad antes de impuesto. Copiar, llevémosla acá. Entonces aquí tenemos nuestro GAP. Entonces aquí tenemos utilidad operativa. Aquí vamos a poner también los intereses. Insertar. Entonces aquí ponemos intereses. Para irlo formando ahí, para que se vean. Intereses. Y los intereses son más este valor que tenemos acá, 6.000. Y obviamente esta utilidad antes de impuestos es la utilidad operativa menos los intereses. Y aquí tenemos esto. Entonces el GAP será más utilidad operativa. Utilidad operativa dividido entre los intereses. Entonces, tenemos un GAP de 6 veces. Y luego dice, es que primero es A, luego este es B, luego este es C, y luego utilice la fórmula de apalancamiento total para calcular GAO y GAO, para calcular el GAO para apalancamiento total. Entonces aquí tenemos esto y de una vez, ahí no nos vamos a copiar, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo aquí, pegar, y este es el grado de apalancamiento total. Yo lo llamo grado de apalancamiento combinado o total, que no es otra cosa que multiplicar estos dos, más GAO por GAP. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense una cosa, es importantísimo pues la interpretación que se tiene. Importantísima esa interpretación. De punto. Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Primero, en el caso del grado de apalancamiento operativo, nos dice, mire, tenemos un grado de apalancamiento de 1.78 veces. 1.78 no es tan pequeño, porque normalmente uno considera pequeño 1.5 para abajo, y tampoco es tan grande, o sea, de 2 para arriba, más o menos. Esto significa, por cada 1% que se incremente la utilidad operativa, perdón, que se incremente el volumen de operaciones, o sea, Q, se va a incrementar en, vamos a poner aquí, insertar, vamos a poner aquí Q, porque estas son las variables importantes, donde estoy operando Q, y aquí vamos a poner más este valor, 400.000, y estas son unidades por año. Copiar, pegar. Entonces, lo que se dice es, mire, si yo estoy allí y quiero aumentar
la producción en volumen, hago un esfuerzo y resulta que por cada 1% que yo aumente el volumen de operaciones, la utilidad operativa se me aumentará en un 78%. Uno dice, bueno, eso pues es normalito, quizás ya es un momento de empezar a expandirse, pero bueno, está ahí en ese limbo entre que no es tan bajito o que no es tan alto. Por encima de 2, normalmente por regla de dedo, o sea, por una cuestión muy empírica, uno dice, puedo empezar a expandirme. ¿Para qué? Para tener más capacidad. Porque recuerden, un GAO bajo significa que estamos con un volumen de operaciones muy distante del punto de equilibrio. Entonces, ya la capacidad está copada. Entonces, hay que empezar a expandir y buscar nuevos horizontes adicionales, digamos así. Bueno, está eso. En este caso, pues se está acercando, podría uno pensar en ello. Entonces no hay mucho incentivo ahí para aumentar el volumen de operaciones. Pero mire el GAF, el GAF apalancamiento financiero, que fíjense que aquí tenemos uno utilidad operativa de 36, uno de interés de 6. Yo creo que aquí me equivoqué. Vamos a ver, es posible que me haya equivocado. Claro, lo dividente de los intereses, pues hay que ir a otra utilidad antes de impuestos. Es que claro, la utilidad antes de impuestos hubiera sido tan bajita, no, es 30. Ahí sí hubo... Es 1.20 veces, qué pena. Por un error allí lo dividente de los intereses, pero esta fórmula es dividirlo entre la utilidad antes de impuestos. Pues ahí dice que por cada 1% que yo aumente la utilidad operativa, voy a aumentar la utilidad neta en 1.2%. O sea, fíjense que ahí no hay mucho incentivo. Sin embargo, en el grado de apalancamiento combinado hay más incentivo, porque estos dos hacen que por cada 1% que se aumente el volumen de operaciones, se aumentará 2.1% la utilidad operativa. Dime, Juan Pablo. Sí, profe, es que esas interpretaciones yo siempre me enredo. El GAO es el aumento en Q, cómo afecta la utilidad operativa, ¿cierto? Sí. El GAO. El GAF es el aumento en la utilidad operativa y cómo afecta a la neta. Sí. Y este es... Ese sí. Como aumento en Q directamente a la neta. O sea... O sea, Q con neta, listo. Q con neta. Están las dos aquí, ¿cierto? Hay uno aquí que es Q con operativa, luego operativa con neta, y la otra es la combinada. Por eso me gusta a mí llamar la combinada, porque es la combinada de las dos directamente. ¿Cómo afecta Q la utilidad neta? Que es la que va a los accionistas. Entonces, por eso es tan importante. Aquí está en una cosa potable, se puede explotar un poquito más. Y siempre yo diría, esto debe estar entre, si está muy bajo no se puede dejar ahí, hay que empezar a mirar cómo se expande. Y si está muy alto, pues no se puede expandir, hay que empezar a ver cómo vendemos más. Si no podemos y estamos muy altos, lo que hay que hacer es cortar, o sea, como ahora, por ejemplo, en esta época habría que contraer un poco las operaciones. Y el grado de apalancamiento financiero, y no puedo decir cuál es el óptimo porque eso depende